de este proceso de actualización, es necesario generar espacios de diálogo donde diferentes actores de nuestra organización contribuyan dando a realizar una reflexión educativa que permita comprender un poco mejor el pensamiento del fundador, tratando ir más allá del texto al pie de la letra y ver cuál es la visión desde lo educativo que el fundador deseó transmitir a lo largo de su vida y en los diferentes textos, artículos y cartas que redactó. El día de hoy damos inicio a la sesión número 1 de las 4 sesiones que tendremos, en la cual vamos a analizar cómo el fundador comprendía la ciudadanía, entendiendo el contexto sociocultural de su época y entender cómo su pensamiento y perspectiva fue evolucionando con el tiempo a través de sus libros. Para esto, nuestros diferentes disertantes tendrán 20 minutos para la intervención. Tenemos un timer en la pantalla. Luego podremos continuar con algunas preguntas del público. Tener presente que debemos tener nuestros micros y cámaras apagadas para que la sesión pueda fluir bien. Nuestro primer disertante es Pedro Ruiz Hurtado, que es actualmente integrante de la Comisión Revisadora de Cuentas. Pedro, buenas noches. Nos gustaría saber cómo has vislumbrado el pensamiento del fundador con respecto a la ciudadanía. ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenas noches. La verdad que es un gusto compartir con los hermanos Scouts esta noche de reflexión, de compartir un poquito las ideas que el fundador nos legó a lo largo de su vida, ¿no? De su segunda vida principalmente, porque él tenía muy clara esa separación, ¿no? Entre su primera etapa de la vida como profesional militar y su segunda vida como scout, ¿no? Es importante comenzar de esa manera, ¿no? Vislumbrando cómo el fundador inició una segunda etapa de su vida y le dedicó la segunda etapa de su vida plenamente a este movimiento, ¿no? Entonces, y lo hizo con una idea muy clara, ¿no? Claro, él no tenía la intención inicialmente de fundar un movimiento, pero a pedido y por el éxito de su libro de ayudas a la exploración es que termina involucrado en esta cruzada, ¿no? Si gustas, puedes seguir comentándonos un poco sobre esto. Recordemos que tenemos 20 minutos, los cuales podemos utilizar. Perfecto. ¿Puedo compartir pantalla o nos va a apoyar Coco desde su base con la proyección? Porque tengo unas pocas diapositivas que quisiera compartir y que quisiera pudiéramos ir avanzando a través de ellas. Me parece que sí pueden compartir pantalla. A ver, voy a intentarlo por mi lado. A ver. Ok. Vamos a ver. Creo que está procediendo, sí. Ahí está cargando, creo. ¿Se ve? Sí. ¿Apareció? Sí, yo no lo veo. Esto acaba de aparecer. ¿Sí? A ver, entonces regresaré. Dice que la pantalla está en negra. A ver, en mi pantalla yo tengo la... Ya cargó ya. Sí, se puede ver. Está bien, se puede Genial, ver. sí, perfecto. Sí. Bueno, entonces avanzamos. En primer lugar, si vamos a hablar de ciudadanía, creo que lo primero que podríamos comentar es qué se entiende por ciudadanía, ¿no? En una de tantas definiciones de diccionario, tenemos que nos indican que es el comportamiento de una persona que trata o que cumple con sus obligaciones dentro de un espacio social, ¿no? dentro de una comunidad, ¿no? Y por eso es importante también recordar que el propósito del movimiento Scout, tal como lo define la Constitución Mundial desde hace más de 40 años, es justamente formar ciudadanos responsables en comunidades de diferentes niveles, ¿no? Y ese es el para qué, ¿no? Porque el propósito define el por qué y el para qué de una organización. En nuestro caso, el por qué existe el movimiento, porque pretende contribuir al desarrollo de los jóvenes de una manera integral, ¿no? Y el para qué es para que sean futuros ciudadanos responsables en sus respectivas comunidades, ¿no? Por eso es importante
reflexionar en reuniones como estas sobre nuestro papel y lo que pretendemos lograr y la importancia que tiene el movimiento dentro de la sociedad, y no es por gusto que seamos pues la organización juvenil más grande del mundo, ¿no? Pero esto no es nuevo, ¿no? Ya desde la conferencia de Copenhague, en Dinamarca, el año 24, ya se definía cuál, en esa época le llamaban el objeto del movimiento, ¿no? Entonces, estaba claro que buscaban dotar a cada nación de una juventud fuerte, física, moral, espiritualmente, en esa época unos términos un poco distintos quizás de la redacción actual, pero con el mismo fin, ¿no? Ciudadanos útiles, ¿no? Y dicen que es un movimiento nacional y universal, ¿no? Entonces, ciudadanos útiles y sanos, y ahí comenzamos ya a ver un par de características que buscaba el movimiento. Recordemos que en esa época el fundador todavía estaba vivo, ¿no? Baden-Powell todavía tenía para 17 años más, ¿no? Hasta el año 41, y esto es en el 24, en la segunda o tercera conferencia mundial, ¿no? Entonces, habla de ciudadanos útiles y sanos para su país, pero no se queda estrecho en un patriotismo, en un nacionalismo extremo, ¿no? Sino inmediatamente habla pues de una fraternidad universal, ¿no? De una cercanía entre las diferentes naciones, ¿no? Y precisa, ¿no? Que no tiende a debilitar las creencias religiosas. Ahí tenemos otro efecto, ¿no? Entonces ya estamos hablando de país, estamos hablando de personas útiles y sanas, que son amigas, hermanos de los demás, sin ninguna distinción, y que tienen pues unas creencias religiosas que el movimiento pretende fortalecerlas, ¿no? Entonces ya se va armando ese objeto, ¿no? Y por supuesto, esto no fue inspiración de una conferencia mundial, ¿no? Es la consecuencia, ¿no? En ese entonces, pues 16 años ya de publicación del primer libro dirigido específicamente para la juventud de Baden-Powell, ¿no? Y cómo es el subtítulo, ¿no? Todos sabemos que el libro se llama Escultismo para Muchachos, pero el subtítulo ya lo dice, ¿no? Un manual para la formación en buena ciudadanía. Y estas citas que vamos a compartir hoy vienen de la edición original, ¿no? Que ha sido traducida, para suerte de nosotros, este año, por primera vez, hasta donde se sabe, al castellano, ¿no? Porque la que hemos venido usando era la edición que se llamó de la Hermandad Mundial del año 46, que fue traducida por el ingeniero Núñez, jefe de Estado Nacional de México en los años 30, ¿no? Y esa es la que hemos usado de siempre, ¿no? Salvo aquellos que pues tuvieron la oportunidad de leerlo en inglés, en el original, ¿no? Pero este año, JJ Pérez, también mexicano, ha traducido la versión publicada en el año 1908, la edición original. Entonces ahí vamos a ver cómo desde un principio Baden-Powell tiene muy claro responder a ese pedido que le hacen, ¿no? Por eso hay que decirlo. Baden-Powell no es que se le ocurre, vamos a hacer esto, ¿no? Él es un héroe de guerra, regresa a Inglaterra, había escrito un manual militar para la exploración, para los militares encargados de estas tareas, y resulta pues que el libro empieza a ser usado en diferentes organizaciones religiosas, educativas, comunales, para entrenar a jóvenes, ¿no? En estas artes de los bojes, como le llamaban en esa época. Y son estas, la YMCA, ¿no? La Asociación Cristiana de Jóvenes, y un par de iglesias y un par de colegios, que le piden que haga la adaptación, ¿no? Porque este libro era del 1899 aproximadamente, y entonces estaba dirigido pues a un público muy específico, ¿no? Un público militar. Entonces le piden que adapte, que adecue, y por eso es que él en el año en 1906 pues comienza a hacer sus borradores, y para validar las ideas que había plasmado en esos borradores es que realiza el campamento famoso de Brownsea, ¿no? El campamento en la isla de Brownsea, donde valida las ideas en agosto de 1907, y luego se dedica pues a dar charlas, a recibir retroinformación, y finalmente en el verano nuestro, ¿no? En los primeros 3 meses de 1908, se publica este libro, pero no como libro, sino como revistas, ¿no? Son 6 fascículos, ¿no? Que después se agrupan en un libro en mayo, ¿no? Entonces, tenemos la suerte ahora de tener esta versión en castellano, y donde vamos a tomar varias citas, ¿no?
La primera, en la página 315, que es ya en la parte que está dirigida a lo que en ese entonces se llamaba pues, los instructores, los adultos voluntarios de hoy, ¿no? Entonces ahí dice claramente, ¿no?, que la nación depende de los individuos que la componen. Entonces tenemos que trabajar a nivel individual. Y entonces, si nosotros queremos que una nación sea virtuosa, pues tiene que estar conformada por personas virtuosas, ¿no? Entonces, ahí comienza también a ver esa relación, ¿no?, entre el individuo y la nación, y como hemos visto hace un momento en la definición, pues justamente ese comportamiento de la persona en la comunidad es que define la ciudadanía. Entonces, busca pues que nos dediquemos a inculcar estas características, estas cualidades, moralidad, deber, cumplimiento de las reglas con honor y justicia, ¿no? Recordemos también que Baden-Powell es un personaje victoriano, ¿no?, de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, porque vivió, a Dios gracias, 80 y tantos años, ¿no? Entonces, pero también, pues, hay que tomar las palabras en su contexto, ¿no?, de hace más de 110 años, ¿no? Entonces, él manifiesta, ¿no?, que está convencido de que hay que anteponer, pues, el grupo a la persona, ¿no? Y aquí en rojo resalto yo lo que él pone entre comillas, ¿no?, como lema, ¿no?, el país primero, uno después, ¿no? Entonces, ahí viene ese tema de los antiguos principios, ¿no?, de Dios, patria y hogar, que se promovieron durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, la patria primero que el individuo, el país antes que el individuo, el conjunto antes que el individuo. Entonces, ahí va exigiendo ya esa capacidad de entrega, ¿no? No el individualismo, no el egoísmo, no el egocentrismo, ¿no?, sino al contrario, el buscar el bien común, ¿no? Época en que todavía no se hablaba de estos temas, ¿no?, el bienestar general. Entonces, por ahí nomás ya nos va marcando una pauta, ¿no? Pero no basta, no basta con ser virtuoso, con ser bueno, ¿no? Hay que también ser útil, ¿no? Hay que intentar de que esa persona contribuya, ¿no?, de alguna manera a que esa sociedad, ya uso otro término, ¿no?, nación por un lado, sociedad por el otro, pero que contribuya, ¿no? No es una cuestión de ser un angelito, ¿no? Es involucrarse, como él mismo decía en muchos momentos, no hay que remangarse, hay que trabajar, ¿no? Hay que hacer, ¿no? Entonces, no basta hacer, ¿no?, también hay que hacer. Y en la página 14, al principio del libro, cuando está explicando a qué se va a dedicar, abre un tema pues que está totalmente vigente hoy y que es importantísimo verlo, ¿no?, con ojos de hoy, pero como ya en ese entonces él se adelanta, ¿no?, a esa igualdad entre los hombres y las mujeres, ¿no? Lo dice en su primer libro, en la página 14, ¿no? Las chicas y los hombres y mujeres, también pueden participar en el movimiento, ¿no? Y también pueden ser útiles. Y ojo, ya entra otra palabra, ¿no?, el mundo, ¿no? Hemos hablado de nación, sociedad, mundo, hombres, mujeres, ¿no?, en igualdad de condiciones, ¿no? Y está textual, o sea, bueno, yo estoy tomando la traducción, ¿no? Las chicas al igual que los muchachos, ¿no? Y todavía no había movimiento, estamos con el libro que lanza el movimiento, ¿no? Y claro, sabemos claramente que en los primeros años teníamos una organización para los hombres y otra organización para las mujeres, pero para él era un solo movimiento, ¿no?, con dos organizaciones, producto de la época, ¿no? Hablar en ese entonces de una educación juntos, ¿no? Era ya demasiado quizás, ¿no? Pero él reconocía desde su primer libro que las mujeres estaban en igualdad de condiciones de aprender igual que los hombres y de ser tan útiles como ellos para el mundo, ¿no? Eso, para mí por lo menos, es una gratísima sorpresa. Yo he leído Ejecutivos para Muchachos en la versión de la Hermandad Mundial y no recuerdo haber encontrado esto tan pronto, ¿no? Es más, he escuchado muchas veces que se comentaba que
en 1910, cuando hubo una gran reunión de scouts en el Palacio de Cristal, fue sorprendido por una patrulla de niñas, de repente sorprendido en el hecho de que estuvieran organizadas, uniformadas, ¿no? Pero no en el pensamiento, por lo menos, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante también considerarlo, ¿no? Y recordemos, ¿no? En esa época las mujeres no votaban, ¿no? No eran en sentido estricto ciudadanas, ¿no? Porque no decidían, no votaban, y él ya decía que tenían igualdad, ¿no? Entonces es muy importante eso, creo yo, en pleno siglo XXI, que a principios del siglo XX él ya lo dijera, ¿no? Y como una nota a pie de página, podría comentar que en el Perú, por ejemplo, las mujeres no tuvieron voto hasta 1956, ¿no? O sea, así de concreto, ¿no? En nuestra propia sociedad, ¿no? Y debemos ver también que cuando Baden-Powell presenta su libro para la segunda rama, o sea, no estamos hablando solo de escultismo para muchachos, no solo el libro original para la rama Scout. En ese momento él no había soñado tampoco que tuviera que haber ramas, ¿no? Cuando escribe escultismo para muchachos, él piensa contribuir a que mejore su sociedad, mejore el imperio, ¿no? Pero no lo proyecta tanto, ¿no? Esto surge después, porque por supuesto, como siempre sucede, uno pone una edad, pone un límite, pone una restricción, y siempre hay otros que también quieren, ¿no? Entonces aquí surgen los hermanos menores, surgen los vecinos más pequeños, los que están mirando y que quieren también ser scouts, ¿no? Pero están muy pequeños, y entonces él reconoce que no se les puede dar la misma, el mismo tratamiento, la misma formación, tiene que ser pues adaptada a su edad, ¿no? Y por eso es que él escribe este segundo libro, ¿no? Manuel de los Gatos, en plena Primera Guerra Mundial, y ahí habla ya desarrollando la idea de utilidad, ¿no? Ya habla de eficacia de los ciudadanos, ¿no? Y en el libro dirigido a los lobatos, en la parte que se dirige a los jefes de manada, ya les transmite, ¿no? Que por un lado, esa utilidad, esa eficacia del ciudadano, por lo menos tiene que tener dos componentes, ¿no? Por un lado, la formación del carácter, ¿no? Más allá de la instrucción, del saberse de memoria, es formar esa personalidad, ¿no? De los niños, ¿no? Porque acuérdense que estamos hablando del manual de los gatos, o sea, estamos hablando de 8, 9, 10 años, y ya él estaba enfocando su idea de esa manera, ¿no? Entonces habla de formación del carácter por un lado y de salud por el otro, ¿no? Eficacia física, ¿no? El entre paréntesis es de él mismo, ¿no? Él habla de la eficacia física y dice entre paréntesis la salud, porque si no estás en buenas condiciones físicas, entonces no vas a poder apoyar a la sociedad, ¿no? En todo caso vas a necesitar ayuda, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, él considera que el estar sano, en buenas condiciones físicas, es tan importante como tener una personalidad, un carácter, unos valores eh, inculcados, ¿no? Y desde la más tierna edad, ¿no? No pensaba en que eso tenía que ser más tarde, ¿no? Sino que desde el principio esto debía ser inculcado a los miembros, a los que se están preparando para ser scouts. Él lo tenía muy claro, ¿no? El que estaba en los lobatos es porque iba a ser scout, ¿no? Quería ser scout, pero todavía no tenía la edad. Entonces, como parte de la manada, se estaba preparando para ser scout. Y entonces teníamos que avanzar por lo menos con estas dos características. En Roderismo hacia el éxito, que es un libro originalmente del año 22, pero en la edición del año 30, que es la que tenemos traducida al castellano, también por el ingeniero Núñez, ¿no? El que le comenté, el jefe Scout Nacional de México, justamente en los años 30, esto lo traduce en los años 50, ¿no? Pero es la edición de 1930, Roderismo hacia el éxito, donde Baden-Powell indica, pues, ¿no? que el Scout no solo debe ser, sino también debe hacer. Creo que ya lo mencioné hace un momento, pero aquí está la frase concreta, ¿no? ¿No? Tiene que ser activo, tiene que ser, eh, tiene que dar el paso adelante, ¿no? No debe conformarse, ¿no? Sino debe actuar, ¿no?
no es solo ser, sino también hacer. Entonces tienes que tener la capacidad. Y ahí regresamos al tema de ser útil, ¿no? Porque si queremos hacer el bien, tenemos que estar preparados, ¿no? Y tenemos que tener determinadas habilidades. Y por ahí va a seguir evolucionando la idea, ¿no? Hasta ahora estamos hablando de que el ciudadano debe ser útil, debe ser sano, debe actuar, debe tener valores. Y cuando hablamos de valores, en este otro libro de Baden-Powell del año 29, justo para la mayoría del movimiento, ¿no? En esa época consideraban que el movimiento había comenzado en 1908. Entonces, en el año 29, una serie de actividades, porque se consideraba que se estaba cumpliendo 21 años, la mayoría de edad, alcanzaba la ciudadanía del movimiento, ¿no? Esto cambió después y se consideraba, por supuesto, al campamento de Braunschweig en 1907, y por eso es que los 50 años del movimiento se celebran en el 57 y el centenario en el 2007, ¿no? Ok, entonces aquí incluye la parte espiritual, ¿no? Pero siempre insistiendo en la acción, ¿no? A hacer su voluntad, practicando el amor a sus semejantes. O sea, el buen ciudadano debe servir, ¿no? Debe estar dispuesto a ayudar, debe estar dispuesto a colaborar, ¿no? Entonces, y no solo por una cuestión de buena onda, ¿no? Sino por una cuestión de fe, ¿no? Recordemos que en la conferencia decían, pues, ¿no? Que el movimiento no debilita, sino fortalece las creencias religiosas de sus miembros, ¿no? Entonces, esta es una religión aplicada, ¿no? Una característica que acompañó a Baden-Powell toda la vida, ¿no? Él siempre buscaba aplicar cualquier conocimiento, concepto, idea que se tenía que llevar a la práctica. Entonces, tenemos aquí ya la dimensión espiritual incluida en ese, en ese rompecabezas que estamos tratando de armar, ¿no? Y en Roderismo hacia el éxito, en la página 165, nos ayuda muchísimo porque hace un esquema y construyendo sobre lo que hemos visto hasta ese momento, ¿no? Yo lo he ido encontrando y finalmente encontré esto, ¿no? Donde hace un cuadrito él en su libro, ¿no? Y habla de las cualidades del ciudadano tal cual, ¿no? Carácter, ya lo hemos visto hace un instante, desde 14 años antes, en el Manual de Lovatos ya hablaba de carácter. Aquí agrega inteligencia, ¿no? Habla de salud, como hablaba en Manual de Lovatos, y agrega fuerza, ¿no? No solo sano, sino necesitas condiciones físicas para poder ayudar a los demás. Necesitas inteligencia para que esa ayuda sea oportuna, sea adecuada. Pero no basta pues con sano y bueno, tienes que también tener algunas habilidades, ¿no? Tienes que tener la capacidad de llevar a la práctica esas buenas intenciones, ¿no? Y todo eso finalmente pues en el servicio a la comunidad, ¿no? Y ahí llegamos a la buena acción, llegamos a los proyectos de desarrollo comunal a lo largo de los años, ¿no? Entonces, de esta manera ya en Roderismo hacia el éxito, recuerden que está dedicado pues a los jóvenes, ¿no? De 18 a 21, y que, aunque en esa época no necesariamente eran las mismas edades, pero sí 21, ¿no? Porque en esa época, para ser mayor de edad, era 21 todavía, ¿no? No alcanzó a ver que se bajara la edad de la ciudadanía, del derecho al voto a los 18 años, ¿no? Él se quedó todavía en los 21, ¿no? Y eso duró hasta hace, bueno, no poco, ¿no? Pero digamos, personas como yo que ya tenemos algunos años, cuando yo era niño, la mayoría de edad era 21 y había películas mayores de 21 años, textualmente, ¿no? 21, 18, 16, 14, entonces había toda una categorización de ese tipo, ¿no? Entonces, estas serían pues entonces las 4, digamos, líneas de pensamiento, cualidades que Baden-Powell consideraba que un buen ciudadano debería tener, ¿no? Y en tanto en Manual de Lovatos como en Escultismo para Muchachos da un mensaje, ¿no? Y como que arenga a los jefes, ¿no? En el caso de Manuel de Lovatos, a los jefes de Maná, y les dice, pues, ¿no? Que los niños serán los futuros ciudadanos y por consiguiente toda la labor que hacen los
los jefes de manada es importante para la nación, ¿no? Y esto no es nuevo, lo dice ya desde Escultismo para Muchachos, ¿no? Y lo dice, si ya te dedicas a colaborar con los jóvenes o no lo has hecho, pero tienes el deseo, ¿no? No has tenido nada que ver, pero tienes el deseo de ver a tu país bien con el mundo, ¿no? Nuevamente, la idea de universalidad, la idea de paz, finalmente, ¿no? La desarrolla acá y curiosamente habla, ¿no? Entrenando a media docena de muchachos, o sea, siempre la personalización, ¿no? Y, y con pocos, ¿no? Porque él decía, tú comienza con 6, 8, y de ahí vas a tener tus guías y ya vendrán otros muchachos y ellos te ayudarán a que la tropa funcione, ¿no? Pero es a partir de la patrulla siempre, ya lo dice él desde este momento, ¿no? Y nos indica, ¿no? Que ese camino de la buena ciudadanía no es gratis, ¿no? Es importantísimo para el país, para tus hermanos menores y para ti mismo, ¿no? Porque como dijimos al principio, ¿no? Para que una nación sea buena tiene que estar conformada por buenas personas, ¿no? Y eso es finalmente lo que él busca, ¿no? Y aquí hay un antecedente, para terminar. Baden-Powell leyó muchísimo, ¿no? Muchísimo, le encantaba leer. Pitar era una persona con muchos intereses y muchas capacidades. Y estoy seguro, aunque no lo he leído en ninguna parte, pero la coincidencia es tan grande, ¿no? Que de hecho en algún momento debe haberlo tomado, ¿no? Para que triunfe el mal basta con que los hombres bien no hagan nada, dice Burke. Y sobre eso, evidentemente, Van Pavel construye, no, pues nosotros tenemos que hacer el bien, porque es la mejor manera de mejorar, de progresar y de cuidarnos del otro lado, ¿no? En términos de la era de la galaxia, del lado oscuro. Bien, eso es un poco lo que quería compartir con los hermanos. Adrianita, quedo a disposición. Voy a tratar de retirar esta presentación, a ver si sé hacerlo. Creo que sí, ya salió, no, creo que ya no se ve. La verdad, no soy muy ducho con la tecnología. Muchas gracias, Pedro. Realmente nos ha impactado lo que nos has comentado. Me quedo con lo que has dicho, ¿no? Necesitamos ser ciudadanos útiles y sanos, sobre todo tener carácter. Y de igual manera, mencionaste uno de los libros que todos conocemos, que es el segundo bestseller mundial. Y a mí me gusta, en la página 192 hay una frase que dice: resulta de primordialidad la importancia de enseñar a los jóvenes ciudadanos a asumir la responsabilidad de su propio desarrollo y salud. Es lo mismo lo que tú nos has hablado y muchísimas gracias. Realmente es gratificante ver cómo lo has tomado desde esa experiencia. Listo. Muchas gracias. Y A ahora ti. también tenemos a César Cárdenas, el día de hoy nos está acompañando como segundo disertante. Él es consejero directivo nacional. Buenas noches, César. Quisiera saber qué nos podrías comentar sobre esa visión del fundador en el tema de la ciudadanía. Buenas noches con todos. Muchas gracias, Pedro. Primero que nada, felicitar el compartir de Pedro de estos conceptos. En verdad que son la base más o menos de lo que yo quiero compartir. Y en realidad lo mío es básicamente invitar a la reflexión a partir del proyecto educativo que nos compromete a una renovación respecto a todos nuestros conceptos que tenemos sobre el escultismo en el Perú y que nos lleva a reformular ciertos aspectos. Básicamente, cuando hablamos de ciudadanía, estamos hablando también de los conceptos, como bien decía Pedro, cuyas palabras, cuyo vocablo proviene de ciudadano, ciudadano que viene de ciudad, y ahí viene mi primera reflexión, que invito a todos a que podamos entenderla. Si solamente las personas que viven en la ciudad son consideradas ciudadanos, si las personas que viven en el campo y que no habitan en una ciudad son ciudadanos, entonces hay una primera mirada respecto a lo que vendría a ser un concepto muy vinculado a lo que es la ciudadanía.
Porque la ciudadanía está vinculada a todo lo que tiene que ver con derechos y deberes, pero básicamente a derechos. Entonces, cuando hablamos de ciudadanos, hablamos de personas sujetas a derecho. Y esto implica reflexionar también si nosotros como organización nacional somos una institución que involucra a todos los jóvenes a quienes nosotros invitamos a nuestro movimiento, a que puedan gozar del programa Scout con igualdad de derechos que un ciudadano en toda la dimensión de la palabra. Quiero enfocarme básicamente en ello porque somos una sociedad en la cual cohabita nuestra organización que tiene ciertos componentes muy enraizados que son visibles, ¿no? Somos una sociedad que es muy conservadora, ¿no? Somos muy liberales en lo económico, pero somos muy conservadora en nuestras creencias, ¿no? Estamos muy vinculados a muchos aspectos religiosos, ¿no? Y eso muchas veces no nos permite abrir ciertos conceptos muy globales, ¿no? Por eso es que cuando hablamos de escultismo y hablamos del producto final como ciudadano global, queremos visualizar cuál es ese ciudadano global que nosotros, desde el escultismo, podemos aportar a la sociedad. Y decir un ciudadano global implica una persona comprometida desde todos sus derechos como ciudadano hacia el mundo. Porque esa era la visión que ya lo mencionó Pedro Ruiz con toda esta carga valórica que Baden-Powell ya nos mencionaba desde el siglo pasado, ¿no? Pero tengamos en cuenta que Inglaterra en el siglo pasado, bueno, hasta la actualidad sigue siendo una monarquía, pero en esa época, ¿no? La educación tenía otros parámetros, ¿no? Podíamos hablar de ciudadanos, pero de repente solamente nos centrábamos a las personas que habitaban la ciudad. Entonces, lo otro que les quiero comentar, conociendo ya la realidad social de nuestro país. Nosotros tenemos en el Perú dos tipos de sociedades, una sociedad urbana y una sociedad rural. Entonces, nosotros tenemos que reflexionar hoy, a partir del pensamiento de nuestro fundador, a partir de la misión del movimiento Scout, a partir de todos los conceptos basados en nuestra ley y nuestra promesa, si nosotros realmente somos un movimiento que quiere formar ciudadanos global del mundo, para el mundo, y si estamos decididos a integrar a aquellos que probablemente no están en estos momentos en la visibilidad. Por ejemplo, jóvenes que habitan en la sociedad rural. De repente es muy bonito como concepto mencionarlo. Somos un movimiento plural, somos un movimiento abierto a todos, somos un movimiento que realmente alcanzamos a todos. Yo por eso, básicamente, me interesó esta parte de la ciudadanía, porque quería invitarlos a la reflexión. Una de las cosas que tenemos que nosotros analizar desde nuestra sociedad, desde donde nos encontramos nosotros como organización nacional, es que si realmente nuestros conceptos de ciudadanía enfocan a todos, porque muchas veces hay cierta discriminación, que también es una característica de nuestra organización, ya lo vemos siempre por las noticias, ¿no? Con muchas expresiones de racismo, ¿no? Entonces, el movimiento Scout tiene que estar dirigido a todos los jóvenes sin distinción de nada, porque así lo quiso nuestro fundador. Y la producción de ese ciudadano global depende de nosotros. Depende mucho de qué tan cercanos nosotros estemos de entender el concepto de ciudadanía como tal. Y por eso es muy importante estas reflexiones, ¿no? Porque están vinculadas siempre a los derechos. ¿Realmente entendemos que todas las personas tienen los mismos derechos? Háganse esa pregunta. Si nosotros realmente estamos invitando en nuestra organización a todas las personas, o probablemente tenemos ciertos parámetros por los cuales ellos no ingresan. Otra de las reflexiones que también yo le quería decir, y esto ya es un punto de vista muy personal, nosotros tenemos que acercarnos, porque somos un movimiento que invita a un programa, ¿no? Y si nuestro programa es para todos, yo creo que
deberíamos de involucrar a todos. Pero nos hemos vuelto durante muchos años, durante los últimos años, en un movimiento scout muy urbano, ¿no? Que solamente grupos scouts vinculados a las ciudades simplemente se desarrollan en ese ámbito. Pueden ser scouts nuestros hermanos de la sierra, pueden ser scouts nuestros hermanos de la selva, el campesino, el hijo del campesino puede ser scout, puede ser un scout quechohablante, que probablemente no tiene su ley y su promesa en quechua, puede ser un hermano del campo aymara. Todas estas reflexiones que yo los invito a hacer, deberíamos de ponerlo en la palestra, porque el proyecto educativo nos va a dar esas respuestas. Si realmente queremos una organización inclusiva, si realmente queremos una organización que tenga mucha apertura hacia el mundo, si realmente estamos pensando en ciudadanos globales, ¿no? Entonces tenemos que involucrar a todas las personas a que puedan disfrutar también del programa Scout. Pero nosotros como organización tenemos una responsabilidad muy fuerte, porque nosotros somos quienes tenemos que acercar el movimiento, ¿no? Pero pareciera que no, nosotros nos alejamos mucho. Pareciera que no, pareciera que nosotros también nos alejamos mucho de esos conceptos. Entonces nos divorciamos mucho del pensamiento del fundador, del principio de ciudadanía. Todo lo que ha dicho Pedro está vinculado a ese pensamiento del fundador. Cómo va definiendo los temas de valores, de ver la ciudadanía, de honor, todo eso. Toda esa carga valórica que tienen estos documentos que nuestro fundador nos dejó como legado. Reflexionemos en el Perú de hoy, si realmente el escultismo, después de más de 100 años, sigue siendo lo mismo, si sigue cargando con esa responsabilidad de reivindicar en los derechos y los deberes a todos los ciudadanos. Eso es lo que yo quería compartir ahora con ustedes, básicamente invitarlos a reflexionar sobre ello. Yo creo que podemos aperturar las preguntas si hay alguna, Adriana. Sí, muchas gracias. Realmente me quedo con que la ciudadanía vincula a sujetos con derechos y que somos ciudadanos globales. Esto ya lo hemos escuchado en el marco Mundo Mejor, que un ciudadano global. Y bueno, ahora, como bien lo ha dicho César, tenemos un espacio en el cual se podrá hacer intervenciones o reflexiones o incluso preguntas del público hacia alguno de nuestros dos disertantes. Recordemos levantar la mano para poder participar y esperar nuestro turno. Hacemos mención que estamos analizando el pensamiento del fundador desde los escritos que desde que nos ha dejado y con el término de ciudadanía. Entonces procedemos hacia alguna reflexión, alguna pregunta o algún comentario que se desea hacer. Por favor, no olviden de levantar la mano. En la parte de Zoom hay una posibilidad para poder hacerlo. En todo caso, también se puede realizar las preguntas por chat. Nosotros vamos a estar atentos para poder leer sus preguntas. En caso de que sea una pregunta dirigida hacia algún disertante, por favor colocar el nombre. Adriana, ¿me permites? Sí, mientras adelante. se animan los hermanos, construyendo sobre lo que comentó César y esta inclusión, debemos tener en cuenta que también el movimiento fue pionero en esto, ¿no? Ya a mediados del siglo pasado, había lo que se llamaba el escultismo de extensión, por ejemplo, ¿no? No solo por cuestiones geográficas, ¿no? El movimiento nunca reconoció algún tipo de discriminación racial o de credo, ¿no? Pero hablando de geografía y de discapacidades, el escultismo tenía ya, ¿no es cierto? Inclusive, ya tenía nosotros hemos tenido un programa de escultismo para todos, no sé si te acuerdas,
¿no? Porque nosotros somos contemporáneos por ahí, y existía un programa que se llamaba Cultismo para Todos, ¿no? Inclusive con convenios y teníamos estos colegios de fe y alegría, que en su mayoría fue un buen proyecto, ¿no? Y después ya al entrar a los años 90, con los convenios, educación, los campamentos juveniles, ¿no? Que trataban de integrar mucho mayor cantidad de personas, ¿no? Exacto, muchas gracias por recordarnos eso. Disculpen que los corte, también mencionar a los participantes de que tenemos un recopilatorio de frases de ciudadanía que está en un PDF y que también tenemos una lista de los libros en PDF que en breves lo vamos a estar mandando. Animarlos a que puedan hacer preguntas. Y bueno, justo acá tenemos uno. Dice, sería muy bueno poder potenciar el o los documentos de Scouts hacia nuestros hermanos que guardan diferentes lenguas o dialectos del interior del Perú. Sí, frente a eso quisiera hacer una reflexión. Somos una organización con más de 100 años, la peruana, ¿no? Y algo que nos debería de llamar la atención es que si tenemos todavía hermanos quechohablantes, aymaras, o sea, debiéramos de tener nosotros como organización, ¿no? Por lo menos la promesa y la ley en esos idiomas, ¿no? O sea, eso también quisiera que lo reflexionen, ¿no? Porque somos una organización integradora realmente. O sea, eso también creo que es parte de la reflexión que quería invitarlos hoy. Muy bien, tenemos otra pregunta para ambos disertantes que dicen, ¿qué Y de opinan hecho, sobre en es qué muy ocasiones? cierto. Sí, Disculpe, justo nos acaban de enviar una pregunta para ambos, se las leo. Dice, ¿qué opinan sobre en qué ocasiones la forma dada por las costumbres y tradiciones y mística a veces oculta o no deja visibilizar el fondo que es formar a los jóvenes en ciudadanía activa? Es para ambos disertantes. Mira, Vuelvo a Pedro. repetir. Sí. Sí, se refiere a costumbres, entiendo yo, las variaciones, ¿no? En alguna época se le llamaba los folclorismos, ¿no? Pero no sé hasta qué punto algunas costumbres, de hecho, extremas, distorsionan el mensaje, ¿no? Pero si nos referimos a las actividades como juegos, campamentos, canciones, no creo, ¿no? No creo que por ahí haya algún problema. Es cuando tenemos alguna peculiaridad en el grupo, alguna peculiaridad de algún antiguo jefe que quedó como tradición y que no necesariamente pues está alineada, ¿no? Yo creo que siempre, y bueno, reflexionemos, ¿no? Si nosotros recibimos, cuando éramos scouts o cuando éramos lobatos, algún tipo de experiencia, pues no necesariamente hay que repetirla tal cual, ¿no? Y yo creo que hay que pasarla por el tamiz de nuestra experiencia, de los tiempos que han cambiado, y por hablar de una cuestión muy sencilla, ¿no? Yo soy un poquito mayor que César, ha sido muy gentil decir que somos casi contemporáneos, muy amable de tu parte, pero yo recuerdo claramente a algún profesor usando la regla, ¿no? Y no estamos hablando de hace 100 años, ¿ah? Estoy hablando de hace 40, 45 años. Claro, ya no se hace, ¿no? Pero la letra con sangre entra, ¿no? Entonces, así como hay esas costumbres que duraron durante mucho tiempo y que eran avaladas por los padres, ¿no? Yo recuerdo hace que 30 años, la mamá de un niño diciéndole a la profesora, y usted dele nomás, señora, aquí usted tiene que imponer la disciplina en su clase, ¿no? No puede permitir, y si le tiene que dar le da nomás. ¿Ok? Entonces eso ha ido evolucionando, ¿no? Evidentemente hoy ni lo pensamos, y los que tengan menos de 25 años estarán diciendo de qué estoy hablando, ¿no? Porque eso ya no existe. Pero sí existía y sí se aceptaba. Y para hablar de cosas más sencillas, ¿no? Fumar, por ejemplo, ¿no? Antes en todas las películas era socialmente aceptable, era difundido, ¿no es cierto? Y ya no, ¿no? Cambió, ¿no? Todavía hay, por supuesto, hay mucha gente que fuma, yo no los critico ni los de respaldo, pero en general la costumbre cambió, ¿no? Inclusive hay una ley ahora, ¿no?
ya hace varios años, por supuesto, en que ya no está permitido en lugares públicos, ¿no? Lugares públicos y en lugares cerrados, ¿no? Entonces, de hecho que eso ha evolucionado. Y así también hay costumbres y costumbres, ¿no? Pero repito, la mayoría de los casos en que Sí. esas costumbres no están alineadas, son porque son peculiaridades de un grupo, de una localidad, o inclusive en algunos casos de un determinado jefe, que fue muy bueno de repente en muchas cosas, pero por ahí tenía una costumbre que no era la más adecuada, ¿no? Y sus discípulos lo han mantenido, reproducido y algunas veces inclusive, digamos que sobrevalorado, ¿no? Y ahí podrían surgir esas, esos momentos en donde pareciera que algunas costumbres no son positivas, ¿no? No sé, César, si Sí, esto es sí, agregar algo. justamente en la misma línea que Pedro, ¿no? Y un poco involucrándonos en experiencias scout, ¿no? Yo, 1978, 11 años, ya dije mi edad, mi primer campamento, ¿no? Mi primer campamento, aspirante, en aquella época, primer campamento, 3:30 de la mañana, entraron los guías a la carpa, ¿no? Los mayores, los promesados, y nos sacaron a todos los aspirantes de la manito, ¿no? Al tradicional bautizo, ¿no? Y ese bautizo, ¿qué implicaba? Implicaba echarte cosas en la cara, pasta de dientes, por ahí unos tallarines, unas sobras de comida que quedaban, y nosotros encantados de eso, ¿no? Hoy, por ejemplo, eso es una denuncia del padre de familia Rápido, ¿no? Y tenemos todos nuestros protocolos de a salvo de peligro y todas estas políticas que hoy están, ¿no? Entonces, ese tipo de tradiciones, ese tipo digamos, de costumbres, como le pueden llamar, ¿no? Inclusive hoy, por ejemplo, ya es bien raro, es hasta curioso, sabiéndonos que no somos una organización castrense, ver a algunos jefes de tropa todavía con toda la cachaquería, ¿no? Con los chicos, ¿no? Sabiendo nosotros que no, ¿no? Pero probablemente en nuestra época sí nos gustaba. De repente nos sentíamos soldaditos por ahí, bien disciplinados, ¿no? En la cabeza el guía nomás es la que se ve y la patrulla ya está, y cosas así, ¿no? ¿No? Pero a medida que va evolucionando el tema, a medida que va la educación también teniendo estos ciertos cambios, todas esas tradiciones van quedando de lado, ¿no? Hoy es poco probable ver grupos ya con esa dimensión, porque somos una organización que contribuye a la educación de los jóvenes, no estamos sometiendo, no somos una organización castrense que los hace pasar pista de combate, que justamente le formamos el carácter sí o sí, ¿no? Nosotros, ¿no? Desde nuestro sistema de progresión, desde nuestros objetivos educativos, ¿no? Lo que hacemos es motivar a que el muchacho se autoforme, ¿no? Ahí está el método Estado. Entonces, eso ha cambiado, la evolución, ¿no? ¿No? De nuestra educación y cómo ha ido variando y cómo ha ido desvinculándose de muchas tradiciones, ¿no? Muchas gracias. Tenemos dos participaciones, tenemos una de Pedro Ruiz y también de José Antonio. Damos pase primero a Pedro, el tocayo de Pedro Ruiz. Mi saludo, mi homónimus, Pedrito, qué gusto poderte escuchar y felicitaciones por disertación. César, ¿cómo estás? Adrianita. Qué gusto poder retomar la esencia del pensamiento del fundador en el aspecto de ciudadanía, ¿no? Escultismo para Muchachos de 1908 tiene un formato que con el tiempo quizás fue variando, pero en su esencia nunca cambió en esos elementos de ciudadanía. Como dice César, nuestro movimiento tiene que ser abierto, inclusivo. Es decir, nuestro propósito es educativo y todos tienen derecho a esta educación. El tema es que no todos abrazan ese propósito de la educación integral, que es muy diferente. Pero sin embargo, nosotros estamos prestos a poderlo entregar todos. Sin embargo, como digo, es importante rescatar esos elementos de ciudadanía que Baden-Powell, no solamente en Escultismo para Muchachos, sino en diferentes libros que se han mencionado y en sus discursos, en sus conversatorios que solía tener con los muchachos, siempre lo ponía bien claro. Entonces, definitivamente es muy bueno poder escuchar y resaltar estos elementos del fundador, porque a veces confundimos el tema de inclusión con, bueno, hagamos lo que queramos. No es eso.
O sea, el escultismo está para justamente esa formación integral que queremos, todos estamos llamados a ellos. Bueno, si alguno lo abraza, otros no, bueno, esa ya es decisión voluntaria de cada uno, pero nosotros estamos en la disposición de poder entregar ese elemento educador que el fundador desde el comienzo nos propuso. Gracias y felicitaciones. Muchas gracias por tu participación, Pedro. Ahora tenemos a José Antonio, que también tiene una intervención. Adelante. Muchas gracias, buenas noches. Me da mucho gusto que estemos trabajando en este tipo de temas porque es importante siempre recordar los orígenes. Y quizás tomando lo que César nos comentaba hace un momento, nosotros hemos hecho escultismo en las ciudades, básicamente, y quizás en algunas zonas cercanas a las ciudades, pero lo que quizá debemos hacer es ver el método necesario para conocer las comunidades diferentes a la ciudad, acercarnos de alguna manera, no a los jóvenes, quizá a los adultos primero, para entender su forma de organización y entonces acoplar la organización del movimiento Scout a la forma de vida que tienen y poco a poco ayudarlos a transformarse en algo mejor, si fuera el caso, y si no, seguir con ellos. Pero el escultismo tiene que ser como el agua, tiene que adaptarse al terreno que va y buscar siempre sembrar la semilla de crear personas mejores para el mañana. Eso es. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. También tenemos una pregunta justo de lo que José Antonio dijo el contexto. Dice, ¿cómo el concepto de ciudadanía del fundador podría ser desarrollado en este contexto de pandemia? Vuelvo a leer la pregunta. ¿Cómo el contexto de ciudadanía del fundador podría ser desarrollado en este contexto de pandemia? Para cualquiera de los dos. Bien, primero, que cuando se habla de ciudadanía, hablamos de una persona sujeta a derechos, ¿no? Con todos sus derechos, ¿no? Y eso implica que esta persona que tiene derechos, que tiene facultades y que tiene formación, porque estamos hablando de un ciudadano con formación en valores y todo, puede transmitir desde la solidaridad, desde los proyectos de desarrollo, poder apoyar a sus pares. En otros países lo están haciendo. Los scouts de otros países, en otras organizaciones, están ayudando básicamente los rovers con proyectos de recolección, de medicina, de apoyo directamente. En otros países vemos por las redes que están teniendo una participación activa. Pero la dimensión de nuestra organización no nos permite todavía ello. Digamos que también nosotros, por la realidad social de nuestro país, tampoco tenemos las condiciones como para poder exponernos. Entonces hay que ver también de qué manera nosotros nos involucramos más a la sociedad. Porque muchas a veces hablamos de esta retórica muy, muy grande, que inclusive hoy ya es parte de uno de los elementos del método Scout, ¿no? El involucramiento con la comunidad, pero realmente no estamos haciendo involucramiento a la comunidad. No nos estamos comprometiendo con nuestra nación, con nuestro país. O sea, todo eso viene desde el fundador. Ya lo acaba de mencionar Pedro. Todo eso viene, ya no son conceptos de hoy, son conceptos de hace más de 100 años, ¿no? Pero ¿qué cosas hemos hecho durante todo este tiempo? ¿No? Hace más o menos un mes hubo un foro de educación no formal. Y recién nos dimos cuenta, a partir de ese foro, que nos acompañan otras organizaciones que también son de educación no formal. Y que probablemente están haciendo muchas cosas más que nosotros. Nosotros seguimos jugando los Boy Scouts antiguos, con muchas cosas, pero nos olvidamos que si queremos ser ciudadanos globales, tenemos que ser activos en estos compromisos. Y no lo estamos haciendo. No necesitamos una organización, necesitamos que nuestros grupos, desde nuestros chicos, desde nuestros caminantes, nuestros scouts, nuestros rovers, ya comiencen a desarrollar proyectos de ese tipo, de esa dimensión. Pero mucho va a depender de cómo nosotros nos convencemos que realmente
hacia allá tenemos que ir. Muchas gracias. De repente, Pedro, quisiera agregar algo. Sí, gracias, Adrianita. Justamente, regresando un poquito a lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿no? De la inclusión en los tiempos de pandemia, ¿no? Eh, Había, desde muchísimos años atrás, el tema del aislamiento, pues, ¿no? Que ahora, en nuestro caso, ha sido obligatorio, ¿no? Por una cuestión de precaución, pero en otras latitudes había chicos que vivían, pues, a kilómetros de cualquier otro niño joven, y a través de la radio se desarrollaba un programa específico, ¿no? Para que el joven pudiera ir aprendiendo algunas cosas, tenía reuniones con los chicos de la patrulla. Claro, en esa época era con radio, ¿no? Hoy tenemos la facilidad de estos instrumentos como el que estamos utilizando en este momento, donde nos podemos ver y oír. Entonces, ese es un elemento, por ejemplo, de acercamiento. Ese es un elemento que tendríamos que aprovechar al máximo. Tengo entendido que hace unos meses hubo un campamento virtual, ¿no? Entre scouts de diferentes países, ¿no? Y sin necesidad de moverse de su casa, no solo participaron de su reunión, no solo participaron de un campamento, sino que además compartieron con hermanos de otros países. Estoy hablando de Latinoamérica, ¿eh? No me estoy yendo a otro continente, estoy hablando, no quiero decir los países exactos porque no estoy seguro de ellos, pero eran del barrio, como se dice. Estamos hablando de países como Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. No estoy seguro cuáles son, pero fueron 4 o 5 países y no fue algo organizado por la Jefatura Scout Nacional de los países. Es más, no ha sido muy difundido hasta donde yo conozco. Y eso le da más valor, en mi modesta opinión, en tanto y en cuanto no se haya incumplido ninguna norma en ninguno de los 4 países. Creo yo que le da muchísimo valor a ese acercamiento, ¿no? Porque, de hecho, uno de los principales efectos, y eso va por el lado de la salud, digamos, mental, emocional de las personas, es esa falta de contacto, ¿no? Y ahí podemos hacer mucho sin siquiera movernos en nuestra casa, ¿no? El simple hecho de acordarnos de un amigo, de mandarle un WhatsApp a alguien del que no sabemos nada hace mucho tiempo, ya tiene un efecto, ¿no? Un efecto positivo. Como decía Ben Powell también, el scout sonríe y canta ante sus dificultades, el novato siempre está alegre. ¿Por qué? Porque estás transmitiendo una energía positiva al otro, ¿no? Tú estás al servicio. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dijo César del reto que tenemos de ser más, de tener una mayor presencia en la sociedad, con proyectos, digamos, más elaborados. Totalmente de acuerdo. Pero no dejemos de pensar que ese proyecto puede comenzar con una simple sonrisa, con una simple buena acción. Una buena acción llevó el movimiento Scout de Inglaterra a Estados Unidos. Y no sabemos quién fue, porque ese Scout cumplió con su palabra, nunca lo compartió, nunca pudieron averiguar quién fue el que hizo esa buena acción, ¿no? Entonces, yo creo que ese es uno de los temas que podríamos hacer, por no hablar de casos que hemos visto en la televisión, ¿no? De personas que sin ninguna organización compartían alimentos, ¿no? Con los cuidados del caso, ¿no? Recuerdo haber visto algún tema de una familia que vive en un segundo piso y todos los días a una determinada hora compartía unos menús con gente pues que estaba literalmente en la calle, ¿no? Y no tenía nada. Y siquiera tenía la seguridad de una sopa, de un plato de comida una vez al día, ¿no? Y eso, claro, se requiere algún nivel de recursos, ¿no? Pero estamos hablando de una familia que vivía en un segundo piso y que sin tener mayor contacto físico, ojo, no bajaban ni nada. Con una cuerdita bajaban con la bolsa, un platito con la comida, con la sopa, ¿no? Y eso, ojalá pudiéramos hacerlo, ¿no? Y estoy pensando un ejemplo de las muchas cosas que podemos hacer para hacer sentir al vecino, hacer sentir al que no conocemos, que lo valoramos, ¿no? Como persona que es. Muchas gracias. También han hablado sobre que las formas de educar han evolucionado
Y acá otra pregunta, dice, en el subtítulo del Proyecto Educativo Nacional, que es el reto de la ciudadanía plena, como sabemos, el Proyecto Educativo Nacional hacia el 2036 tiene ese como subtítulo. ¿Consideran que este podría ser un riesgo para lo que nosotros hacemos? No, el proyecto educativo nacional, y es muy bueno que se haya dado ahora, en realidad es la actualización de todo este enfoque educativo del país. Nosotros, como organización que estamos inmersas dentro de esta sociedad, tenemos un buen punto de partida. Y qué bueno que se haya dado ahora, porque vamos a poder compartir mucha estadística y muchos números que ellos ya han llegado para poder entender mucho más de cerca los procesos educativos. O sea, los procesos educativos que están ya articulados y que nos van a servir de marco referencial para poder nosotros involucrarnos en esa tarea. Es muy bueno porque hay mucha data muy importante que vamos a poder recoger sobre migración, es mucho, ¿no? Sobre embarazo adolescente, que son temas en realidad relevantes del joven de hoy. Por eso es cuando hablamos justamente de esto de ciudadanía, tenemos que enfocarnos siempre en esa reflexión de qué tantos derechos realmente tenemos nuestros jóvenes, y nosotros somos ese vehículo para potenciar al joven sus capacidades y que defienda sus derechos. No quiero decir con esto que un scout tiene que ser activista, porque eso no lo puede ser, pero sí sensibilizarse con los problemas del país, con sus problemas de su comunidad. Eso también lo dijo el fundador y también lo ha mencionado Pedro hace un momento, ¿no? Entonces, qué bueno que este proyecto educativo nacional recoge todas esas experiencias, involucra para poder medirnos nosotros como organización qué tan cerca estamos realmente, si somos una organización obsoleta, que nuestro marco normativo tiene que cambiar porque es muy adultocentrista y no permite al joven tomar las decisiones en su momento, que ya tiene que comenzar a tener el papel relevante, ¿no? Nosotros somos una organización que contribuye a la educación de los jóvenes, pero casi todo nuestro marco normativo está vinculado al adulto. Ya tiene que cambiar porque ya tiene muchos años, pero ¿a partir de qué? De las reflexiones, de los conceptos, de las respuestas que nos puedan dar la mesa de trabajo en este proyecto educativo. Es muy importante el proyecto educativo que se está llevando adelante. Por eso es que el Consejo Directivo Nacional lo declaró como prioridad institucional. Y yo invito a todos a involucrarse en la tarea de todos. ¿Queremos una organización moderna? Comencemos a modernizarla. Y comencemos primero a darle la preponderancia al joven, que es un sujeto de derechos plenos. Es de plenos derechos. Entonces tiene que ser el actor principal de la construcción de su organización, porque la organización está dirigida a ellos, no al adulto. Y muchas veces tenemos ese pensamiento equivocado, que creemos que el adulto es el actor principal y muchas veces le damos más visibilidad, y esas cosas tenemos que cambiar. Analicemos bien el proyecto educativo nacional, porque se van a dar cuenta que muchas de las cosas que se mencionan ahí vamos a necesitar nosotros como insumo para la construcción de nuestro propio proyecto educativo de nuestra organización. Gracias. Pedro, ¿quisieras acotar algo, comentar tal vez? Sí, de acuerdo. Es positivo, independientemente del contenido, es positivo que tengamos esa información en este momento, ¿no? Porque hubiera sido triste que nosotros estuviéramos desarrollando todo nuestro proyecto y dentro de un año o dentro de 6 meses, ¿no? Aparezca todo esto y tuviéramos que revisar si estamos alineados, no estamos alineados, en qué concordamos, en qué no concordamos. Yo creo que al contrario, es oportuno que aparezca esta información y en la medida en que nos sea útil como insumo, como ha dicho César, para hacer nuestra tarea mejor, bienvenido es, ¿no? Y además no podemos estar divorciados de ninguna manera del sistema educativo nacional, ¿no? Eso sería absurdo, ¿no? Hay países en donde en todos los niveles se reconoce la importancia del movimiento Scout, ¿no? Yo diría más bien,
hasta qué punto nosotros deberíamos de alguna manera ser partícipes de ese proyecto, ¿no? Hay países, y menciono algunos, ¿no? Costa Rica, por ejemplo, Filipinas, son países que tienen incluido como parte de su, digamos, de su oferta educativa, como una de las alternativas, el desarrollo de actividades en el movimiento Scout, ¿no? Y no solo a nivel escolar, ¿no? Hay 2 universidades en Costa Rica que tienen una cátedra, ¿no? Hay un curso, ¿no? Con créditos, todo sobre el movimiento Scout, ¿no? Entonces, son cuestiones que, como dice César, tenemos que incorporarlo, ¿no? Pero la verdad que es difícil cuando la organización misma no está en condiciones, ¿no? Si no podemos con lo básico, con lo elemental, aspirar a este tipo de acercamientos y de retos, es complicado, ¿no? Pero hay que comenzar, ¿no? Lo importante, creo yo, es que comencemos, que tomemos el reto y no con apuro, pero tampoco con lentitud, ¿no? Hay que tomar el tiempo para que el análisis, ¿no? Recopilar datos es importante, pero analizarlos y reflexionar y sobre todo ser muy leal con el movimiento, ¿no? Porque también sucede lo contrario, ¿no? Y es una cuestión que ha pasado en muchos países también, ¿no? Esto de modernizarse por modernizarse, ¿no? Termina en que el movimiento pierde identidad, ¿no? Y no es gratuito, que en algunos casos también termina siendo furgón de cola de otras organizaciones, ¿no? Y eso tampoco lo podemos permitir. Tenemos un legado muy importante del fundador, tenemos toda una base muy sólida, unos principios que no podemos de ninguna manera abandonar, ¿no? Entonces, como dijo hace un momento mi tocayo, las puertas están abiertas, perfecto, pero eso no quiere decir que vengas a querer cambiar o trastocar lo que nosotros ofrecemos, ¿no? Entonces, tú te adhieres, ¿no? Por eso dice, en el método Scout dice, el primer elemento es justamente adherirse, ¿no? A la promesa y la ley Scout. Entonces, cualquier elemento que no contribuya al cumplimiento de la promesa y la ley Scout, pues lamentablemente no puede ser aceptado, ¿no? Y el que entra tiene que saber eso, ¿no? Yo prometo por mi honor hacer cuanto de mí dependa para cumplir con mis deberes para con Dios, la patria, mis padres, obedecer la ley Scout, ¿no? Ayudar al prójimo en todas circunstancias y cumplir finalmente la ley Scout. Entonces, si ese texto puede adecuarse a los tiempos, pero mantiene el mensaje, no pasa nada, ¿de acuerdo? Yo he repetido la que aprendí y que la tengo muy presente, ¿no? Pero lo que importa es el mensaje, el contenido. Y si el que viene no está dispuesto a respetar esos principios de Dios, los otros y uno mismo, pues muchas gracias, pero buenas noches los pastores, ¿no? Y no es que yo te esté votando. Eres tú el que no. Es como que tú llegues a una fiesta y quieres cambiar la música. No, pues todos estamos bailando nuestra salsa y a ti te gusta el rock. Discúlpame, pues aquí estamos bailando salsa. ¿En algún momento podemos poner rock? Sí, por supuesto. Pero de repente hay algún tipo de música que no nos gusta, pues, y tú no vas a venir a imponer tu particular punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una última pregunta, ya un poquito remontando a ustedes, y dice, en su amplia experiencia como adultos voluntarios en las distintas unidades, ¿a partir de qué actividades o acciones ejercieron o ejercen la ciudadanía con los jóvenes? ¿Podrías repetir la pregunta, por favor, Adri? Me ganaste, César, me ganaste. Dice, en su amplia experiencia como adultos voluntarios en las distintas unidades, ¿a partir de qué actividades o acciones ejercieron o ejercen la ciudadanía con los jóvenes?
Por ejemplo, hoy que está muy actual y muy fuerte el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, eso es fundamental en términos de ciudadanía, porque es una manifestación de cómo involucrarnos nosotros a partir de los objetivos de desarrollo sostenible, que vamos a hacer una contribución, ¿no? Que ya nos involucra como tal, como scouts, en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy los objetivos de desarrollo sostenible, por ejemplo, es una gran oportunidad. Y nosotros tenemos la obligación de involucrarnos en ello. Nuestro programa Scout debe contemplar, ¿no? Desde el 2015, las Naciones Unidas tiene este enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, que si los revisan con pequeñas acciones y pequeños retos, yo les puedo contar. Hace poco en mi grupo Scout hemos tenido el reto 43, que se llamaba, y que estaba asociado a los objetivos de desarrollo sostenible. Seleccionamos 7 objetivos y los trabajamos con los chicos a partir de retos que podían hacer ellos por videos, con sus expresiones de ellos. Y muy bien, nos invitó a la reflexión porque nosotros, en pocas acciones, ¿no? Desde la donación de ropa, donación de libros, de reciclaje, contribuimos con el planeta, contribuimos con la naturaleza, contribuimos con el medio ambiente, contribuimos, de repente no vamos a erradicar la pobreza mundial, pero de repente por ahí podemos aportar un granito de arena. ¿Qué cosa es lo que hemos hecho nosotros? Hemos provocado experiencias positivas en los chicos a partir de que ellos reflexionan sobre su postura de scout. ¿Qué cosa hemos hecho nosotros? Nosotros hemos provocado una actividad donde ellos mismos han sido los actores, donde ellos han sido el personaje principal, y la experiencia positiva de trabajar los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, mi experiencia va por ahí, por ejemplo, ¿no? Excelente, gracias César. Pedro, continuamos contigo. Sí, muchas gracias. Sí, en el movimiento, desde que tenemos los Juegos Democráticos, por ejemplo, para el desarrollo del programa, ya estamos educando en buena ciudadanía, ya estamos escuchando al otro, estamos poniéndonos de acuerdo, estamos cediendo y el otro también. Estamos, no digo negociando, pero sí intercambiando, cediendo y otorgando, de manera tal que las actividades que se van a desarrollar en el siguiente ciclo de programa sean las que la mayoría prefiere, desea o le interesa, ¿no? Y esto, por supuesto, conforme van creciendo, ¿no? Si pasamos de la manada con un juego democrático con todos los lobatos, después tenemos en la tropa las patrullas, y dentro de la patrulla también habrá ideas que se tendrán que compartir, preferencias que se tendrán que ordenar, priorizar, y se tendrán que poner de acuerdo. Luego, en caminantes, en la comunidad, pues están los equipos, ¿no es cierto? Y estos equipos y las patrullas deberían llegar a formarse naturalmente, ¿no? No deberían ser armadas desde arriba. Ese es otro tema, ¿no? Muchos hermanos arman las patrullas a su preferencia, ¿no? Y esto de alguna manera no cumple con el sistema, ¿no? Y bueno, si llegamos a los rovers, los rovers se unen para los proyectos que son de interés común, y la estructura ya del equipo no es como en la comunidad o como en la tropa, que son lo principal, ¿no? Son lo accesorio en todo caso. Aquí lo importante son los proyectos que se tienen que desarrollar porque hay intereses comunes y cada uno va a aportar. Entonces los equipos se van formando alrededor de estos intereses, ¿no? Entonces son más bien temporales. Entonces, cuando vamos de campamento, ¿no? Dejar el lugar mejor de como lo encontramos, ¿no? Aterrizando ese de dejar el mundo mejor de como lo encontramos, en el campamento también dejamos el lugar mejor de como lo encontramos, ¿no? Y desde el momento en que no tiramos la basura al piso, ¿no? Ya estamos haciendo ciudadanía, ¿no? Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, desde el más joven hasta el más adulto, todos tenemos la oportunidad de cultivar estos valores ciudadanos, estos valores democráticos, ¿no? Es
está presente, mejor dicho, debe estar presente permanentemente, ¿no? Listo, muchas gracias. De cualquier manera, por la práctica, uno obtiene la habilidad, el conocimiento y la confianza en sí mismo que tienen los hombres del bosque, que hacen unos más eficaces en el trabajo que vive en cualquiera aspecto de este. Además, se obtiene el saber apreciar las maravillas y bellezas de la naturaleza, y de una manera más específica lo hace uno eficaz para prestar el servicio al prójimo como buen ciudadano. Un mal ciudadano es aquel que solo ve su provecho, y el buen ciudadano es aquel que está listo para tender la mano a la comunidad en cualquier momento. Esto nos dice Roberismos y el éxito. Antes de continuar con las conclusiones, pido a todos los presentes que puedan prender su cámara para realizar una foto del día de hoy. ¿Sí? Entonces, por favor, prendemos nuestras cámaras y vamos a realizar la foto del día de hoy. Por favor, prendemos todas nuestras cámaras con una bonita sonrisa, por favor. Muy bien. Me avisan cuando ya se encuentre la foto. Por favor, no dejemos de sonreír. Imagino que ya debe estar. Dice que no podemos tomar la foto porque no todos han encendido sus cámaras. Por favor, todos encendamos nuestras cámaras. Es importante, eso va a contar para ver quiénes han estado, por favor. Carmen, Isabel, Lucía, Victoria. Por favor, todos prendamos nuestras cámaras para poder vernos el día de hoy. Mientras vamos esperando a que todos prendan sus cámaras, no se olviden que ahorita acabamos de enviar una lista de bibliografía de diferentes ediciones del mismo BP, del mismo Baden-Powell. Algunas están en inglés. Como ven, tenemos estos documentos ya en el chat de Zoom. Y también tenemos unas citas sobre el tema de ciudadanía para que les pueda servir. Listo. Me falta que Vicky, Isabel, Victoria, por favor, puedan prender sus cámaras. Por favor, ahora sí. Sonrisa, por favor, para que todos salgamos bien. Listo. 20 segundos para que puedan encender todas sus cámaras. Los que ya tienen sus cámaras prendidas, por favor, no despeguen la sonrisa de la cara. ¿Quién nos falta? Nos falta Pablo, nos falta Lucía, Joston, Victoria, Rigoberta, Iván, Vicky, Rosy también nos está faltando, por favor. Todos con las cámaras prendidas, para así poder tomar la foto del día de hoy. Excelente, Vicky ya prendió su cámara. Solo nos faltan 4 personas. Volvemos a llamar Joston, Victoria. Listo, no se preocupen, Lucía, listo. Ya estamos todos, la mayoría. Ahora sí, podemos sonreír. Listo, entonces ya tenemos la foto, muchas gracias. Y ahora sí, mientras ustedes van apagando las cámaras, voy a dar inicio a las conclusiones, sino antes agradecer las intervenciones de cada uno de ustedes. Y ahora sí, continuaremos con las conclusiones de nuestros disertantes. Si gustan, pueden dejar las cámaras prendidas, no hay ningún problema. En la cual cada disertante tendrá 8 minutos para poder dar sus conclusiones, ¿sí? En este caso, empezamos con Pedro, para que nos pueda dar sus conclusiones. Bueno, yo creo que lo primero que podríamos concluir es que el movimiento sigue teniendo el mismo propósito, la misma idea, la misma intención original,
que es contribuir a que mejore la sociedad a través de mejores individuos, ¿no? Y por eso el fundador siempre hizo mucho énfasis en que las unidades no fueran tan numerosas, ¿no? Porque tenía que haber un trato personalizado, cosa que para la época era pues totalmente novedoso, ¿no? Segundo, que él siempre tuvo una idea de personas que pudieran actuar, ¿no? No quedarse con el concepto, con la idea, con el valor de forma abstracta, ¿no? Entonces, por eso, para Baden-Powell, en mi modesta opinión, lo más importante es hacer, ¿no? Entonces, teníamos que lograr que los lobatos, los scouts, los caminantes, bueno, no conoció a los caminantes, lobatos, scouts, rovers, tuvieran la capacidad progresivamente de ayudar, ¿no? Y para ayudar, como dice el viejo dicho, la caridad empieza por casa, ¿no? Entonces, si uno mismo no se cuida, y vamos por el lado de la salud, ¿no? Si uno mismo no se compromete en mejorar uno mismo, carácter, ¿no? El autocontrol, por ejemplo, ¿no? Qué tan difícil es esto, ¿no? De poder controlar las emociones, la ira, ¿no? Y poder tener un positivismo, ¿no? En el sentido, y la misma ley lo trabaja así, ¿no? Todos los artículos de la ley están como afirmaciones, no como prohibiciones, ¿no? Eso es otro tema muy importante, ¿no? Baden-Powell siempre hablaba de que había que buscar el lado positivo de cada persona, más que tratar de corregir los defectos, era potenciar las virtudes, las fortalezas de cada uno, ¿no? Y él estaba convencido de que eso, al ganar espacio, las partes positivas, las fortalezas, las virtudes de una persona, poco a poco las debilidades o los defectos iban cediendo paso, ¿no? Entonces ahí vas construyendo el individuo, ¿no? Que fue un tema que justamente fue uno de los que le provocó el distanciamiento, ¿no? En su momento del fundador de las ideas en países como Alemania, ¿no? En la época de los años 30 con el nazismo, ¿no? Porque al principio él vio el lado positivo, como siempre, ¿no? De que el Estado, la educación, la juventud, y por eso ahora se le critica, ¿no? De haber viajado a... Sí, pues, porque en ese momento era el canciller de Alemania, ¿no? Elegido democráticamente, no nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces, él apoyó, pero desde el momento en que vio de que no se respetaba al individuo, esos derechos que mencionaba César en algún momento, se retiró, ¿no? Y marcó la distancia, ¿no? Entonces, es servir, pero sin perder esos derechos individuales, ¿no? Y porque la primera responsabilidad es desarrollarse uno mismo, y de ahí poder ayudar a los demás, ¿no? Sin perder la dimensión espiritual, que fue otro tema que siempre le preocupó, ¿no? En esa época, Dios y el rey, ¿no? En ese tiempo, ¿no? Hoy hablamos de Dios, los otros y nosotros mismos, ¿no? Los términos van cambiando, se van adecuando para que lo podamos entender mejor, pero eso no quiere decir que se pierda la idea. Y yo creo que ese es otro punto que debemos tener muy presente, ¿no? El conocer el pensamiento del fundador de primera mano. Y eso queda, como nos lo planteó él desde sus libros de esa época, ¿no? Tenemos que conocer, tenemos que leer, ¿no? Yo recuerdo que en el antiguo POR del Principios de Organización y Reglamentos, ¿no? Decía ahí, ¿no? Que en esa época los scouters, ¿no? Los adultos voluntarios de hoy, tenían la obligación de leer Escultismo para Muchachos y Guía para el Jefe de Tropa, que eran los dos libros, digamos, para los jóvenes y para los adultos, ¿no? Y sea cual sea la rama en la que tú fueras a desarrollarte, ¿no? Entonces, ahí viene el tema de desarrollar la habilidad, ¿no? Tienes que ser capaz porque si no, no eres útil, ¿no? O sea, puedes tener muy buenas intenciones, puedes estar muy sano como individuo, sí, pero si no tienes capacidades, ¿no? Tienes que desarrollar, tienes que crecer como persona, pero siempre pensando en poder cooperar, ¿no? Ese servicio a los demás.
Entonces, creo yo que en estos momentos debemos recordar, regresar a las fuentes, y por eso, repito, es muy importante tener hoy en castellano, y felicito a la organización por haberlo compartido, es muy importante esta traducción, ya lo confesé, he encontrado cosas que yo no había leído nunca, y créanme que yo he leído Excursión para Muchachos más de una vez, completa, ¿de acuerdo? Pero era la versión del año 46, la de la Hermandad Mundial, no era la original. Y por eso me he permitido compartir con ustedes algunos extractos que espero los ayuden en esa tarea, ¿no? Y permítame parafrasear al fundador. Es muy importante la tarea de todos los adultos, desde el jefe de manada, que ve a los más pequeños, hasta el coordinador de clan, que si lo vemos desde un punto de vista de producción, y ya prácticamente el control de calidad, ¿no? Ya el producto que estamos entregando a la sociedad debe cumplir con ese perfil que está definido en nuestros documentos, ¿no? Tenemos características que se han desarrollado, ¿no? Tenemos los objetivos educativos y que están precisados en la rama Robert, justamente porque son los objetivos finales, los objetivos terminales. Y en cada rama... Así es, mi estimado César, gracias por usar el término preciso. Ese perfil de egreso es el norte, ¿no? Y todos, lobatos, scouts, caminantes, debemos ir con los objetivos intermedios, llegando, aproximándonos a ese perfil de egreso, que es el ciudadano que queremos para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias por tu participación, Pedro. Ahora continuamos con César. Bien, muchas gracias. Sí, bueno, una de las conclusiones más potentes y más fuertes que quisiera que se invitara a la reflexión en general es que a partir de la ciudadanía que ya hemos compartido desde conceptos vinculados al pensamiento del fundador, cómo aterrizamos nosotros en nuestro Perú de hoy, en nuestro país de hoy, en nuestra sociedad de hoy. ¿Cómo es que nosotros generamos esa reflexión a partir de una organización como la nuestra para poder involucrar a la mayor cantidad de personas que son sujetas de derecho, ciudadanos, al programa del movimiento Scout? Porque tenemos que hablar, cuando hablamos de ciudadanía, hablamos de personas con derechos y también hablamos de inclusión. Y nosotros sabemos que somos un país que no es inclusivo, totalmente. Somos un país que todavía tiene muchos rasgos de discriminación, muchos rasgos de invisibilidad de algunos sectores, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo quisiera que reflexionemos, hermanos Scouts, es cómo una organización como la nuestra, que propone un sistema de educación no formal, a partir de los valores contenidos en una promesa y una ley, puede ser útil a la sociedad en general. Y no solamente una parte de la sociedad. Lo que tenemos que reflexionar es si el escultismo realmente es para todos, es para algunos nada más, es para solamente un estrato de la sociedad, es realmente integrador. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde nuestro punto de vista y desde nuestra propia participación, desde nuestra propia presencia en nuestros grupos, para lograr que esa inclusión se dé en una sociedad como la nuestra, con muchas taras, con muchas trabas, enraizadamente religiosa por momentos, enraizadamente discriminadora por momentos, enraizadamente racista por momentos, ¿no? O sea, tenemos que reflexionar nosotros, nuestro sistema educativo, nuestra propuesta educativa, ¿se tiene que adecuar a esa sociedad o nosotros somos los actores que tenemos que involucrarnos en cambiar la sociedad? ¿Nos alcanza el pensamiento del fundador con toda esta carga de valores para poder nosotros cambiar la sociedad? Yo creo que sí. Lo que necesitamos es decisión. Justamente una de las decisiones que se toma con este proyecto educativo es reflexionar al respecto. Somos un movimiento que nos decimos inclusivos. ¿Realmente somos inclusivos? ¿Somos inclusivos realmente? Cuestionémonoslo, reflexionemos al respecto. Tenemos una serie de discursos
de discursos líricos. Nuestro proyecto educativo, el marco referencial, ¿no? que fue escrito en 1995, y que nos viene como marco referencial para todas las organizaciones nacionales de esta parte de América, ¿no? Son frases muy, muy concretas, ¿no? El hombre o la mujer al que aspiramos, hablamos del perfil de egreso, hablamos de todas estas cosas que hemos compartido, que ya nos ha compartido Pedro, sobre que recoge el pensamiento del fundador, pero tenemos que involucrarnos en nuestro Perú de hoy. Si realmente nos está sirviendo eso, yo creo que los valores no han cambiado. La educación ha cambiado. Digamos que es el vehículo de cómo vamos a transportar nosotros nuestro pensamiento scout. Pero la organización es lo suficientemente sólida como para poder albergar ese cambio de conducta que queremos en la sociedad, a partir de poderle proveer ciudadanos activos. Eso es lo que tenemos que reflexionar. Entonces yo los invito a todos a que se involucren en la tarea de construir nuestro proyecto educativo, porque son esas reflexiones las que nos van a ir aterrizando y nos van a ir dando esa precisión de conocernos realmente cómo somos los peruanos. Cómo somos los peruanos cuando gritamos un gol de la selección, nos abrazamos todos. Pero mañana le estamos diciendo indio de M al que nos dice que nos pongamos la mascarilla. ¿Cómo somos los peruanos de solidarios cuando hay el terremoto de Ica? Seguramente. Pero le estamos negando un balón de oxígeno al pobre. Entonces, todas esas cuestiones son reflexiones que así no querramos, que son temas de actualidades, están influyendo en el pensamiento crítico de nuestros jóvenes. Y es probablemente una de las cosas por las cuales nuestros jóvenes muchas veces se alejan y buscan otros horizontes, porque no encuentran en que nuestro enfoque de promesa y ley es real, porque nosotros podemos ser muy líricos en la descripción, pero en la acción no lo estamos siendo, ¿no? Entonces yo los invito, hermanos scouts, a reflexionar sobre estos temas y podernos involucrar en la tarea del proyecto educativo, porque nos va a servir para conocernos mejor a nosotros, para conocer nuestra sociedad, para conocer nuestra organización, para conocer en dónde nosotros estamos más débiles y poder atacar ahí, desde este concepto de ciudadanía que nos trae el fundador, que involucra una serie de derechos, pero que también nos invita a la acción. Entonces, simplemente les dejo esta frase: el movimiento Scout en nuestro Perú de hoy es para todos, es para algunos nada más, es para quienes. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Muchas gracias, Pedro. Definitivamente me quedo con que nosotros debemos formar y también debemos ser ciudadanos activos que deben actuar, también siendo sujetos a los derechos. Muchísimas gracias nuevamente por su participación. Y bueno, para ya finalizar, me gustaría dejarles con esta frase que dice: con nuestra próxima generación educada como buenos ciudadanos, conscientes de sus responsabilidades y deberes como contraprestación de los beneficios que disfrutan de un país libre. Muchas gracias nuevamente por su participación a César y a Pedro. Realmente nos ha llenado de mucho conocimiento todo lo que nos han hablado el día de hoy. También recordarles que la próxima semana continuamos con nuestras sesiones, y la siguiente sesión es sobre el tema del fundador y su posición sobre la política. De igual manera, recordarles que tenemos los documentos sobre las frases y alguna de la bibliografía de Baden-Powell. Muchas gracias a todos por conectarse. Reiteradas gracias a César y a Pedro. Gracias a ti, Adriana. Ha sido un gusto compartir. Gracias. Igualmente, Pedro, contigo. Muy amable. Igualmente, César. Cuídate. Chao, chao. Gracias.